dijo delincuentes, que es la misma palabra que utiliza conmigo y por eso el juicio. Yo no soy ningún delincuente, él me dice delincuente, lo mismo que le dice a Paolo Roca, lo mismo que le dice a Quintanilla y lo mismo que le dice a otro empresario más del área de comercio. Entonces, el punto es, puede decir cualquier cosa, porque delincuente es una persona que comete delitos, no es una injuria que afecta al honor, no es una calumnia que tiene consecuencias. Entonces, nosotros los periodistas estamos atados, si vos querés, a cumplir, y muy bien atados, a cumplir una cantidad de normas, de procedimientos en los cuales las palabras tienen valor. Y lo que está sucediendo es una pérdida de valor, una pérdida de sentido. Entonces el presidente ha descubierto, muy inteligentemente, que vivimos en un caos semántico, que se puede decir cualquier cosa. Las redes sociales han contribuido con el anonimato, que a mí me parece que si vamos al principio del principio, la causa irreductible, es la pérdida de la identificación del emisor. Nosotros, para compartir con la audiencia, en la época que había solamente medios gráficos privados, si publicábamos una carta de lector donde alguien acusaba a alguien de algo, éramos corresponsables de difundir esa calumnia o esa injuria. Tenías un editor responsable que además no solo una carta, una solicitada. También. Si publicabas una solicitada, tenías que ver que no agraviara a alguien y que no incurriera en ningún delito. Ahora, fíjate esto, en una solicitada estaban las firmas. Exacto, aún estando la firma. Estando la firma. En una carta de lector, que esto es lo que me gustaría llevar a la audiencia a comprender algo que parece anacrónico, como el siglo XIV. Las cartas venían con un número de documento, pero no venían con el documento. Vos le creías a la persona que se decía, yo soy José López, DNI 4 millones tal, ese señor era José López. Ahora, hubo casos en que personas, para denunciar a otras personas sin pruebas, mandaban una carta con un nombre y documento de otra persona. En ese caso era doblemente responsable el medio. Entonces, el punto fundamental es cada uno puede decir lo que quiera. La libertad de expresión, obviamente, es nadie te va a censurar. Vos podés decir lo que quieras, cuando quieras. Después vos tenés consecuencias, claro, si lo que dijiste produce efectos. Entonces, en el anonimato no hay manera. O sea, no hay manera de que nadie sea responsable de las consecuencias. Entonces, a mí me parece... Generó mucho revuelo, justamente en Twitter, una periodista, Lara López Calvo, que ella dijo que ella creía que muchos tuiteros deberían tener el nombre dentro, porque son, más que nada, tienen como un nombre, digamos, un avatar. Entonces, ella dijo eso y se armó un debate muy fuerte. Y es crucial, ese es el tema crucial. O sea, si uno tuviera que analizar cuál es el problema actual del debate público, es el anonimato. O sea, el problema crucial es que una nueva tecnología pasa siempre. Las nuevas tecnologías, hasta que se regulan, o sea, las nuevas tecnologías son siempre buenas. O sea, no, para nada estoy en contra de las redes sociales ni de Internet, me parece maravilloso. Como pasa en todas las tecnologías nuevas, cuando comienzan al estar desreguladas, todavía cuando no se sabe qué regular, aparece lo peor. Esto pasó con la energía atómica. Lo primero que se usó fue para hacer bombas atómicas. Luego, cuando se descubre el efecto secundario de algo positivo, bueno, se le pone límites. Entonces, esto mismo sucede, con los años se va a regular, obviamente. Y de alguna manera vos hiciste una autocrítica respecto del periodismo, o una crítica al periodismo que ha sido parte de propiciar este corrimiento de la frontera de lo decible. Y también en esto el periodismo tiene responsabilidad, porque cuando el periodismo, antes de las redes, empezó a aceptar los comentarios dentro de las notas, con el anonimato, de alguna manera abrió esa ventana. Bueno, te voy a contar una historia interna de la Academia Nacional de Periodismo. Hace 15 años, en una reunión de la Academia Nacional de Periodismo, en ese momento éramos solamente 11 a 12 los que participábamos mensualmente de las reuniones. Yo propongo que los diarios eliminen los comentarios. La persona que dijo que no fue Claudio Escribano. ¿Por qué? Porque producían clics. O sea, ¿por qué estaban los comentarios? Que es, Joaquín prohibía que sus notas tuvieran comentarios. Sí. A mí me parece, desde mi lógica, yo tengo decenas de comentarios que lo único que hacen es, en su gran mayoría, criticar. No me parece que yo tenga que abusar de mi posición, decir, en la mía no hay comentarios y en todas las demás hay comentarios. Entonces, vos pones ahí muy bien el punto. O sea, hubo un momento en el que los medios dejaron de ser, quiero encontrar la palabra correcta,
soberanos frente a la audiencia. Hoy muchos de los medios son esclavos de la audiencia, así literalmente, ¿no? Entonces vos ves cómo empresas prestigiosas, importantes, aceptan estas formas de pseudoperiodismo en sus medios de comunicación, que sería inimaginable 10 años atrás, pero no es nada más que para satisfacer a la audiencia. La audiencia se va fanatizando, se le empieza a dar siempre el mismo plato, cada vez se pide más, como en una especie de... Jorge, dime. Quiero preguntarte si esto lo ves en la Argentina o lo ves en No, el esto es mundo. mundial, no, esto es mundial, claramente. Esto es mundial. Pero vamos a poner esto, te voy a hacer un análisis marxista en este caso, ¿no? La infraestructura condiciona la superestructura. En Brasil es mucho menos. Sí, claro. En Estados Unidos es diferente, aunque la proporción es menos. Yo te diría así, que cuanto menos recursos materiales hay, más posibilidades de condescendencia con todo aquello que es lo malo. O sea, cuanto más débil vos sos, me estoy refiriendo económicamente, más necesidad de apelar a cualquier cosa, los clics, lo que venga, ¿no? Entonces, cuando yo viví 2 años 2 años en Brasil, en 2 décadas diferentes, estuve toda la semana pasada en Brasil y me llama la atención, por ejemplo, la televisión brasileña sigue produciendo ficción, la televisión argentina abierta ya no produce más ficción, no la puede pagar. Los kioscos siguen teniendo diarios y revistas de papel en una Tienen porción distinta. Tienen noticieros como hace... informativos, exclusivamente informativos. El canal de noticias de Globo es un canal como el de la BBC, no hay gente insultando a otra y buscando el rating. Entonces yo comprendo que hay condiciones económicas que hacen que la fragilidad de los últimos, Argentina lleva 15 años sin crecer, entonces comprendo perfectamente la fragilidad que también Perfil padece incluso en mayor de las proporciones. Entonces hay cuestiones del orden del marco de posibilidad que son resultado de problemas de fragilidades económicas. Antes de seguir con ese tema, porque me parece súper interesante hablar de qué futuro tiene la industria periodística, cuál es la forma en la que tenés una manera de hacerla sostenible y que mantenga la independencia, parte de la discusión que tiene que ver también con la pauta, digo, que es una discusión que a mí me parece que es central. Fíjate, no yo tengo recomendado no usar la palabra pauta. Publicidad oficial. Porque me parece pública. Claro. Pública, porque me parece de todas partes del mundo. O sea, pauta parece una especie de denigración, está catectizado. Yo digo, no, yo voy a todos los países del mundo y hay publicidad pública, o sea, los estadios nacionales, provinciales y provinciales, lógicamente además tienen que informar desde procesos de vacunación hasta inauguración de determinado tipo de obra, cambio de sistemas tributarios. O sea, ¿cómo no va a haber una necesidad de informar públicamente? Pero antes de ir es un triunfo de Milei que te catequiza las palabras, ¿no? Y convierte. Hay un libro interesantísimo del glosario del nazismo. O sea, todo sistema autoritario construye un lenguaje con una cantidad de palabras que resignifican significados y finalmente terminan transformando su sentido, ¿no? Sí, si alguien ve un corte de esa parte y escucha que comparaste el gobierno de Milei con el fascismo, te van a criticar mucho. No, yo estoy hablando de que todo sistema autoritario, obviamente hay grados en los sistemas autoritarios, no para nada es comparable. O sea, para no nada duda es de que este es un comparable. sistema autoritario. O sea, lo incluís dentro de un sistema autoritario. Con deseos autoritarios. Pero vamos a ponerlo así, perdón. Todos los políticos llegados al poder desarrollan deseos autoritarios. No es un problema de Javier Milei. O sea, todos quisieran ser Xi Jinping. Es decir, todos quisieran que no hubiera periodismo. O sea, yo ahí le creo a Lacan que la función hacia el órgano. Vos te pones el traje blanco y sos papa. Y a partir de que tenés ese traje, vos pensás en función y es totalmente lógico y comprensible. Tu pensamiento está adecuado a tu función. O sea, como bien diría Marx, lo vuelvo a citar normalmente, dime qué intereses tienes y te diré qué ideología tienes, ¿no? Entonces, el punto es, toda persona que llega al vértice de poder encuentra problemas en la discusión con su poder. Entonces, el sistema republicano, lo que se planteó es que nadie tenga todo el poder. Entonces, el sistema republicano está estructurado para discutirle al poder su poder, porque considera pernicioso que una sola persona, una sola institución, una sola figura tenga todo el poder. Entonces, puesto a ser presidente, Menem quería ser reelecto. El punto es si puede, si le da el cuero, como le dijeron una vez a Perón,
y si al mismo tiempo la sociedad lo permita, ¿no? O el caso de Trump, por ejemplo, le gustaría modificar la Constitución. A cada uno le gustaría que eso suceda. Quiero decir, no es un hecho personal. La explicación es si las condiciones de posibilidad de esa sociedad lo permiten. La sociedad alemana de los años 30, la sociedad italiana de los años 30 lo permitían. O sea, cada uno de estos personajes, porque en realidad mucho antes que Hitler, el creador de todo esto es Mussolini, lo que podríamos plantearnos es que él es el padre de la idea. Los italianos dicen con su propia megalomanía que inventaron todo. Inventaron la República con Roma, inventaron la dictadura con Roma, inventaron el populismo con el fascismo. Pero digamos, el planteo es las condiciones de posibilidad que una sociedad permite que crezca. Esa persona no es hija de un repollo, es hija de un resultado. Yo en ese sentido soy hegeliano y creo que no son los agentes, los actores, los agentes del cambio, sino son simplemente personas que llevan adelante algo que los trasciende. O sea, Milei es una construcción nuestra, Trump es una construcción de los norteamericanos, y aquel Hitler y aquel Mussolini de los alemanes y de los italianos. Ahora, las personas, la sociedad, las instituciones, la fortaleza de las instituciones, y vuelvo a tu juicio y al fallo de la Cámara de Casación, porque ahí, digo, parecería que hubo una serie de situaciones que volvieron a poner sobre la mesa la independencia de los jueces, la respetabilidad de los jueces, la honorabilidad de los jueces, y hay algo bastante curioso. De los 3 jueces que fallaron, considerando que no había delito y que no debía prosperar la denuncia contra el presidente, uno se llama Carlos Maíquez, acaba de aparecer el domingo pasado en una nota de Hugo Alconadamón en la que cuenta que festejó su cumpleaños en la quinta que se le atribuye a Tobillino, justo cuando tenía que intervenir en una apelación respecto de cuál era el fuero que correspondía, cuál era el juez, la jurisdicción que correspondía para seguir investigando el caso de la AFA y de la quinta que se atribuye a Tapia, Tobillino, etcétera. Carlos Maíquez no solo dijo que no, sino que dijo, ¿y si hubiera sido qué? No lo considero causal de recusación y no hay un moralómetro para que me cuestionen por esto. O sea, casi desafiante. Pero lo más interesante, y me parece que está vinculado con esto que acaba de ocurrir con el fallo contra la denuncia que habías presentado vos, es que Maíquez cumple 75 años en breve, edad que por la reforma constitucional obliga a los jueces a jubilarse, salvo nuevo acuerdo del Senado a propuesta del presidente, o sea, como si fuera una nueva propuesta de juez del Poder Ejecutivo que lo debe tratar el Senado. Con una celeridad que no se ha conocido con casi ningún juez, cuando además, como decíamos al principio, hay 150 jueces que hoy, juzgados que están vacantes, juzgados nacionales que están vacantes, 350 cargos en la justicia nacional que están vacantes, en apenas días Maíquez consiguió la firma del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Barona, y del presidente para presentar ante el Senado el pedido de un nuevo acuerdo para que continúe siendo juez hasta los 80 años. Ese es uno de los jueces que falló respecto de este caso. El otro de los jueces se llama Mariano Borinsky, que ya había estado en una situación bastante comprometedora porque había aparecido jugando al pádel en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri cuando era presidente, y ahora aparece firmando artículos con el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Barona. Digo, estos vínculos, me cuesta no usar la palabra promiscuos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Digo, pareciera como decir, es difícil entender que uno no ve ahí y una mano que tiene que ver con, bueno, si yo necesito que el presidente valide un pliego para que poder continuar siendo juez, y si tengo una causa que está involucrado el presidente, digo, parece que como mínimo debió haberse excusado, me parece. ¿Cuál es tu visión respecto de esto y de lo que ocurre? Mira, ese tema apareció inmediatamente, ¿no? Y esta es una posición totalmente subjetiva.
yo no discuto a los jueces, porque no quiero caer exactamente en el mismo argumento del lawfare en el sentido que fuese que utiliza Cristina Kirchner. Me coloco más en el de Lula. Acepto la derrota judicial, confío en la justicia. Por eso la justicia tiene un sistema en la que presupone que igual que en el periodismo, igual que en cualquier actividad, hay mala praxis. No hay ninguna actividad que esté exenta de mala praxis. La ejercen seres humanos, los seres humanos tienen defectos, así que no me sorprendería que haya jueces que realizan de mala manera su función, pero el sistema judicial, yo lo que le quiero es al sistema judicial, porque tenés primera instancia, segunda instancia, Cámara, Casación, Corte Suprema, y si no te gusta, el Tribunal Interamericano. Entonces, desde mi punto de vista, yo no salgo a criticar un fallo. O sea, sigo el orden de apelación, estoy acostumbrado a tener fallos que son adversos, porque si no, mañana me pueden decir que si la Corte Suprema falla a favor nuestro, para terminar, Claudio, entonces porque lo de la Corte Suprema son amigos de no sé quién. Entonces, no, me parece que el planteo central es a lo largo de un proceso en el que intervienen fiscales y jueces en varias instancias a lo largo de cierto tiempo, bueno, todos no pueden estar haciendo mala praxis. Entonces, por ejemplo, cuando vos te encontrás con casos, como por ejemplo el juzgamiento del expresidente, no sé, que hay 3 decenas de fiscales y jueces, que todos en la misma dirección fueron fallando, bueno, ahí te da la sensación de que el sistema está a prueba de los errores de los seres humanos. O sea, no hay sistema que sea perfecto. Lo que termina siendo, si vos querés, lo mejor posible, como diría de la democracia Churchill, es bueno, el método te permite corregir esos errores de los seres humanos. Entonces yo creo que más allá de que Maíquez o que Gorinsky tengan las sospechas que tienen derecho a pensar jurídicamente de que se puede decir delincuente sin que haya pruebas, pero bueno, es un error, desde mi punto de vista, es un profundo error epistémico. Es una discusión del orden de lo racional. No quiero entrar en el orden de la corrupción, de la famosa justicia que tiene un ojo vendado y el otro no quiero caer en esa, porque si no se desarma todo. O sea, entonces ¿para qué vamos a llevarlo a la justicia si no creemos en la justicia? De todas maneras, déjame, yo lo voy a decir por mi cuenta, yo creo, y había un viejo reglamento de la justicia que hablaba sobre la honorabilidad, sobre la distancia que tenían que tomar los jueces. Digo, reglamento que en su momento hasta impedía que los jueces entraran a un casino, por ejemplo, que regulaba hasta la vestimenta de los jueces porque hacía lo que representaban. Sí. No solo debe serlo, sino parecerlo. Exactamente, la cosa la mujer del decoro, del César, claro. Digo, era lo que debía parecerse a esto, donde te encontrás con festejos de cumpleaños inexplicables por el costo, inexplicables por los vínculos y los invitados, con traslados fastuosos, que no es solo el caso de Maíquez, si existió, porque ha habido otros, digo, y que tienen además una propensión a esta obscena exhibición de gastos, de afinidades, amistades, de que después terminan diciendo, bueno, y ahí es donde yo pongo el punto, que es la honorabilidad, y me parece muy valioso lo que decís de yo no me voy a poner a cuestionar al árbitro porque creo en el sistema, pero quienes están desnaturalizando y atentando contra la credibilidad que es esencial al sistema de justicia, son los propios jueces. Bueno, pero eso sucede en todos los ámbitos. O sea, los malos médicos son los que afectan la credibilidad de la medicina, los malos periodistas, sin duda. Entonces digo, ese es un problema inmanente. Lo que le puso Freud a Einstein en su carta, cuando Einstein confiaba de que la energía nuclear tuviera límites en las Naciones Unidas y no hubiera más guerras, y Freud le dijo, no, somos humanos, somos humanos, eso no va a suceder. Es decir, todos estamos habitados, ninguno somos perfectos, todos estamos habitados de Eros y Tánatos, ¿no? Entonces, no hay juez perfecto como no hay periodista perfecto. Lo que tiene que haber es un sistema que nos permita corregir los errores y repararlos, tanto en el periodismo como en la justicia, como en cualquiera de las actividades. El error es inmanente al ser humano.
El que suena como posible nuevo ministro de Justicia es Maíquez, pero Maíquez, el hijo de Alberto Maíquez, de quien estábamos hablando. Que es actual procurador. El actual jefe de los fiscales de la ciudad, muy autopromocionado, con muchos vínculos en el radicalismo, Angelici, el vicerrector de la UBA. Y perdón, que yo quisiera hacer ahí. Y para nada un hijo debe cargar con ningún blasón de negativo o positivo del padre, ¿no? O sea, los hijos no son producto de los padres, son seres independientes, ¿no? Entonces, haga lo que haga el padre, de bueno o de malo, no debe trasladarse al hijo, ¿no? Sin duda, más allá de que hayan compartido el famoso viaje al lago escondido, que más allá de, yo creo que más allá de el viaje en sí, que tiene aristas muchas cuestionables, lo peor es lo que aparece luego en los chats, donde lo que están buscando es cómo ignorancia. ¿El hijo participó también? Sí, tengo entendido que sí. No Sí. Juan Bautista fue el otro que participó. Se llama Juan Bautista, tiene otro hijo que es fiscal. Y lo peor es lo que apareció después en los chats, que era el intento de ocultamiento a la justicia de quién había financiado ese viaje. Digo que esto me parece más grave en manos de un juez, digo que esto es lo más grave. Pero te vuelvo al punto que habíamos quedado, que me parece interesante, que es, y que en parte en el fondo también está en la discusión con el gobierno, y en este agravio fácil que suele tener el gobierno respecto de medios y periodistas, con el tema de ensobrados, financiamiento, publicidad oficial, campañas públicas de los gobiernos y del Estado, más que de los gobiernos, en las políticas públicas, y que tienen que aparecer y ser de público conocimiento. ¿Cuál es el futuro de los medios en una profundísima crisis? Digo, vemos que los medios más importantes del mundo hoy están atravesando una crisis profunda, lo que está pasando con la pérdida de independencia de un diario icónico en términos de independencia como es el Washington Post, nos llama a reflexión, donde vemos que son pocos los medios que consiguen el sustento de el ingreso que les permita tener independencia. Bueno, vamos a ponerlo así, a ver. Medios sin publicidad existieron hasta 1910. Eran pocos, caros, financiados generalmente o por los propios lectores o por alguna institución que lo consideraba como si fuera un museo, como si fuera un bien social, un partido político, La Vanguardia, el diario del Partido Socialista. La publicidad se inventa literalmente a partir de la ley antitrust. O sea, un presidente de los Estados Unidos que decía aplicar en 1910 que nadie puede tener más del 25% de participación en ningún mercado. Hasta ese momento, 7 conglomerados o familias controlaban 70% del Producto Bruto norteamericano. Al plantear el 25% como tope, por lo menos tenía que haber 3, para ponerlo de alguna manera, y luego el resto atomizado. Eso creó la competencia. Obviamente, cuando había un monopolio, nadie necesitaba anunciar nada, porque su audiencia era absolutamente cautiva. De hecho, la radio ya estaba inventada, se había inventado en la época de Marconi, y se utilizaba para el ingreso a puerto de los barcos. La radio se convierte en un medio de comunicación masivo y no técnico, porque aparece la publicidad que la puede pagar. Y luego de eso la tecnología permite que aparezca la televisión. Pero sin la publicidad no hubiese aparecido ni la radio ni la televisión. Obviamente este es un tema de discusión de lo que se llama escuela de negocios. Pues te lo voy a poner así. Si Edison, cuando creó el sistema de comunicación y cuando se fueron creando los distintos sistemas de comunicación, nos hubiéramos planteado un sistema telefónico, por ejemplo, como lo planteó el Silicon Valley de hace 25 años, donde en lugar de cobrarte por mes por comunicarte, como sí se hace con la luz, ¿no? La luz, vos pagás una cantidad fija por mes. El teléfono también comenzó así. Vos imaginate que se hubiera establecido de esta manera. Usted no paga nada, pero cada 3 minutos, mientras habla con su mamá, con su tía, con su hermano, con su amigo, aparece un aviso de 10 segundos. Bueno, se hubiese desarrollado ese modelo de negocios de una manera distinta. Y la publicidad hubiese cambiado
al mundo. Y hubiese sido diferente. A lo mejor la radio y la televisión que hoy tenemos no hubiesen sido desarrolladas de la manera que fueron desarrolladas. Y lo que sucedió a partir de 1910 con los medios gráficos. La aparición de la publicidad hizo que 3/4 partes de los ingresos de los medios gráficos los pagara la publicidad y solo 1/4 parte el lector, cuando antes lo pagaba el 100%. O sea, ¿qué hizo? Generó que el precio de esos diarios bajase a 1/4, aumentando obviamente la elasticidad de la demanda, aumentando la cantidad de la audiencia, y se creó la audiencia masiva. Hoy lo que está pasando con los medios gráficos es que están volviendo al siglo XIX a que sea el lector, el consumidor, como pasa en el teatro o como pasa en los libros, el que pague el 100% del precio de producir eso, lo que reduce la cantidad. Obviamente hay una relación directa entre el precio y la demanda, el P por Q que se enseña en economía, precio por cantidad. Respecto de la radio y la televisión, el problema es más grave todavía, porque los medios escritos todavía pueden vender suscripciones. La radio y la televisión, el 100% era publicidad. Entonces, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene esto que estamos viendo acá? La pregunta es. Bueno, entonces la pregunta central es, ¿qué pasó con la publicidad a partir de que en lugar de que el teléfono te lo cobren mensualmente y no haya publicidad, se inventó de que es gratis, pero te ponemos publicidad? Entonces, todas tus comunicaciones son gratuitas, pero vas a tener publicidad continuamente. YouTube como ejemplo más paradigmático. Bueno, se creó un proceso en el cual, muy inteligentemente, se descubrió en la Escuela de Negocios de que era mejor darle gratis a las personas y vender publicidad. La primera persona que se lleva Facebook de Google fue su director comercial, porque Facebook tenía mucha audiencia, pero perdía plata. Entonces no monetizaba. Entonces lo primero que hizo fue llevarse el director comercial de Google. El señor Google lo que descubrió es una manera de vender publicidad. Dos empresas, Google y Facebook, concentraron 2/3 partes al total de la publicidad digital mundial, que representa aproximadamente el 40% total de la publicidad total. O sea, dos empresas concentran el 33% de toda la publicidad, sin gastar un peso en producir contenido. No te pagan a vos, ni a mí. Entonces, ¿qué pudieron hacer? Bueno, al tener el costo cero en temas de producir contenidos, pudieron vender la publicidad a menor precio de la que le vendían los medios de comunicación, que además le tenían que pagar los sueldos a la redacción, a las personas que estaban frente a cámara, a las personas que están detrás de cámara. Entonces bajaron el precio de la publicidad a la mitad, obligando a los medios a tener que hacer lo mismo. Entonces los medios tradicionales les pasó lo siguiente: la mitad de la mitad, porque la mitad bajó por P y la mitad bajó por Q. Entonces los medios tradicionales hoy tienen 1/4 de la publicidad que tenían antes de 2007, antes de que se inventara el iPhone One, que fue el primer teléfono inteligente. Y estamos hablando ayer, ¿no? 2007, ayer. Entonces, bueno, los medios de comunicación están en un proceso de transformación, cada uno tratando de encontrar su modelo de negocios. Como dijimos, los medios de letras, tratando de conseguir que haya suscriptores, los medios audiovisuales tratando de redefinirse. El fenómeno que vemos aquí en la Argentina de streaming no se parece sustentable en un futuro, se parece más, dicho con todo respeto, a las canchas de pádel o determinados fenómenos que aparecen en determinados momentos. Esto no quiere decir que no haya streamers muy importantes, pero no hay en la cantidad que en la Argentina hay hoy, como un proceso natural de cualquier proceso que se inicia, que se genera la idea de mucha gente tratando de ocupar un lugar para quedar, y luego, como cualquier proceso de depuración, van a quedar los mejores,